siempre contigo. Muy pero que muy buenas tardes, amigos oyentes de Onda Almagro. Bienvenidos a este programa, Un Mundo Diferente. Un programa donde, ya sabéis, la naturaleza, la ecología, los animales y, por supuesto, todos nosotros somos los protagonistas. Un programa, ya sabes, donde la ecología y el respeto y el conocimiento de la misma van a ser nuestros referentes. Con muchísimas secciones que van a abarcar aspectos tan diferentes como noticias, recomendaciones y hoy, muy atentos, una entrevista muy especial. Y es que vamos a contar con nosotros con Joaquín Araujo. Ahora os cuento un poquito más de este maravilloso escritor, naturista, periodista, director editorial y presentador de series de televisión. Yo que vosotros no me perdí esa entrevista, pero además, ya os digo, muchísimos contenidos y, como siempre, el hilo conductor del amor, del respeto y, ¿por qué no?, también del beneficio que nos causa tanto física como psíquicamente conocer y disfrutar de nuestra naturaleza. Y por supuesto tenemos un teléfono 926 26 12 19. Nos puedes llamar, nos puedes hacer consultas, nos puedes plantear pues algún tipo de tema que quieres que hablemos o simplemente saludarnos. Pues amigos, de verdad, os agradezco muchísimo que estéis conmigo en esta embarcación que va a empezar su singladura por estos mares de la naturaleza, por este mundo diferente. Gracias. Yo soy Antonio José Moreno y comenzamos. Y ya os digo que comenzamos con noticias muy importantes y muy internacionales. Y es que una palabra clave, SOS, cambio climático. Rusia asume los objetivos de la Unión Europea para la cumbre del clima de Copenhague. Y es que el presidente ruso Dmitry Medvedev ha anunciado que su país asumirá los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero ya formulados por la Unión Europea, que prevén una disminución del 20% hasta 2020. El anuncio llega pocas horas después de que el primer ministro ruso, Vladimir Putin, asegurara en Moscú que su país está dispuesto a participar en la solución de problemas climáticos globales. En particular, el ejecutivo ruso ha planteado rígidas condiciones de ahorro de energía y plantea poner en marcha una serie de iniciativas medioambientales para la lucha contra la contaminación, la recuperación de los suelos y la protección de los recursos acuáticos y forestales.
Y es que además el primer ministro sueco y presidente de turno de la Unión Europea reclamó este mismo miércoles a Rusia un papel importante en la conferencia de Copenhague sobre cambio climático de diciembre y ofreció la ayuda de los 27 para mejorar la eficiencia energética rusa. Sin duda una muy buena noticia que uno de los principales países del mundo, Rusia en este caso, pues esté apostando por precisamente el cambio, no climático, sino el cambio en las energías. Es además muy casual, ¿no os parece? Estados Unidos y China, esa reunión al más alto nivel, y Rusia, poquitas horas después, también se sube a este tren precisamente de las energías renovables y del respeto a la naturaleza. Bueno, pues bienvenido sea. Y la verdad es que es una noticia muy importante porque fijaos esta otra noticia. La temperatura global se incrementará 6 grados a finales de este siglo. Y es que la preocupación por el cambio climático es cada vez mayor, más aún cuando los análisis de los científicos no auguran nada bueno para el planeta. Según un nuevo estudio, el más amplio hasta la fecha, la temperatura global se incrementará en torno, ya os he dicho, a 6 grados a finales de este siglo por el aumento de las emisiones de CO2 y la capacidad de la Tierra para absorber los gases. Y es que los científicos aseguraron que las emisiones de CO2 han aumentado en un 29% en la última década y piden una acción urgente por parte de los dirigentes en las negociaciones precisamente de Copenhague. Sin duda que desde aquí, desde Un Mundo Diferente, estaremos muy pendientes de esta gran conferencia al más alto nivel de Copenhague que se celebra en diciembre, pero mucho me da la sensación de que estamos creando muchísimas expectativas, muchísimas emociones las que se van a reunir ahí y ojalá no nos defrauden. Continuamos con noticias en este mundo diferente. ¿Y qué diferente sería el mundo si estuviera en manos de las mujeres? ¿Por qué os digo eso? Porque fijaos en el siguiente titular. Las mujeres de los países pobres, motor olvidado contra el cambio climático. Y es que en la aldea precisamente situada de Pandet, en la zona india, todo ello, bueno, se sitúan, tienen problemas de agua, de carestías, de productos químicos. Y precisamente estas más de 5.000 mujeres indias que, ayudadas por la organización Deccan Development Society, han adoptado este medio agrícola contra el calentamiento global. Y es que las mujeres de los países en vías de desarrollo tienen potencial para movilizarse contra el cambio climático, según el informe de Naciones Unidas Estado de la Población Mundial 2009. Ellas son las grandes afectadas por el calentamiento global, pero también guerreros a lo que es posible implicar en esta lucha. El cambio climático es más que una cuestión de eficiencia energética, una responsabilidad compartida, por supuesto. Asimismo, las mujeres se verán más perjudicadas por el incumplimiento de los objetivos del milenio, entre ellos la igualdad de sexos y asuntos de salud sexual y reproductiva como reducir la mortalidad materna o los contagios por VIH. Y es que el informe advierte que el calentamiento global dificultará el cumplimiento de estos objetivos de salud y desarrollo establecidos por las Naciones Unidas. Este escrito, publicado con vistas a la próxima reunión sobre el clima en Copenhague y preparado antes de que los líderes mundiales se reúnan, lanza 5 propuestas para implicar a las mujeres de los países en vías de desarrollo. Bien, amigos, pues una noticia más relacionada con Copenhague. Sin duda va a ser la ciudad mundial de referencia en los próximos meses. Y de nuevo lo decimos, ojalá sea para bien.
Bien, amigos, pues ahí vamos a dejar esas noticias y ya os digo, en unos minutitos una entrevista, por favor, que tenéis que estar muy atentos a ella, con una gran personalidad del mundo, no diría yo ya solo de la naturaleza, está reconocida como una de las 500 personas más influyentes del mundo y os lo digo, vamos, con toda la sinceridad, Joaquín Araujo. Estás escuchando Un Mundo Diferente. Pero antes de esa entrevista, un poquito de música étnica, música del norte de Europa. Imaginaos esos bosques, esa nieve y de fondo esta música. Continuamos en este mundo diferente, en este programa en el cual ya os estoy comentando muchísimos contenidos diferentes. Vamos a intentar establecer esa conexión telefónica. Estamos teniendo algunos problemillas, todo hay que decirlo, con Joaquín Araujo. Os contaré primero algunas cuestiones que yo creo que pueden destacar sobre su obra y sobre su persona. Y es que hablar de Joaquín Araujo es, ocupar un lugar de prestigio y de honor dentro de ese ranking que sabéis que tenemos de personas implicadas con la lucha por la naturaleza y por los animales. Aquí en Un Mundo Diferente sabéis que hemos hablado de personalidades como Jane Goodall o el gran Félix Rodríguez de la Fuente. Pues diríamos que Joaquín Araujo está a ese nivel, por supuesto, e incluso participó en la elaboración de los últimos programas del Hombre y la Tierra. Ya os he comentado, naturalista, escritor, periodista y director editorial, además de realizador y guionista de programas de televisión.
Decir la infinidad de premios que tiene Joaquín Araujo, bueno, pues nos llevaría muchísimos minutos. Director del colectivo Bosque de Bosques, leo bien. Premio Global 500 de la ONU en 1991. Premio al mejor guión del V Festival Internacional de Cine Científico de Madrid. 2 veces Premio Nacional de Medio Ambiente. Además de guardabosques de honor y medalla del mérito de ambiental de la Fundación Bosques de la Tierra. Ya os he comentado, premio de la Academia de Televisión por la mejor serie de la historia de televisión española por, no podía ser de otra manera, El hombre y la tierra, de la cual culminó como guionista y asesor la realización de los 8 últimos capítulos. Y fijaos, unos datos también para ilustrar la importancia de este personaje, de Joaquín Araujo. El diario El Mundo, el periódico El Mundo, le situó en 2004 como una de las 500 personas más influyentes de España. Además, la lista WIP de Internet le sitúa como el naturalista número 1 de España en función de las referencias que en la red aparecen sobre él. Fijaos, al mismo tiempo le consideran entre las 700 personas con más presencia en la web. Sí, y entre las 17.000 a escala mundial. Es increíble, es decir, de las 17.000 búsquedas mayores que hay en Internet, él está entre ellas. Pero no solo títulos y premios y sobre todo vida. Vida es lo que nos transmite Joaquín Araujo con todos sus trabajos, con todos sus libros. Ahora hablaremos de ellos. Pero os voy a dejar aquí algunas reflexiones que yo creo que os van a parecer maravillosas como lo han parecido para mí. Por ejemplo, fijaos, algunos escritos, algunas reflexiones sobre, en este caso, el agua. Para Joaquín Araujo, el agua es, algunos sorbos de transparencia. Nada nace, ni ha nacido sin antes haber nadado. Buena parte de la poesía consiste en beber transparencias con tus líquidos ojos. Nutre, líquida, todas las diferencias siempre fluyendo. Y si del agua nos vamos al aire, pues hay algunas reflexiones también preciosas. Todo cuerpo es parte mismo aire, siempre cuerpo. Alma del aire son todas las palabras, las calladas más. El bosque sopla dentro de tus pulmones su alma verde. Alta tormenta, espuma atmosférica, olas del aire. El aire te nutre, más que nada la respiración de los árboles. Aire mojado, estaba volando el mar, suelos en celo.
fijaos qué palabras más preciosas las que dedicó recientemente Joaquín Araujo en uno de sus artículos, de los miles de artículos que lleva escritos. Se llama Emboscados bosques. Y dice así: 3 árboles nos crecen por dentro para hacernos crecer. Enramado y enraizado es el sistema circulatorio sin dejar de tener tronco y ese fruto crucial al que llamamos corazón. Árboles concretamente 2, pero colocados boca abajo son nuestros pulmones. Todavía más boscosa resulta la trama que nos hace humanos. En efecto, el chisporroteo de las ideas, la fronda de las emociones y la fertilidad de los recuerdos manan de esa copa o nube que es el cerebro y que luego transitan a través de un sistema que de nuevo imita a las estructuras arbóreas. Cada neurona es un árbol y todas ellas, por supuesto, son herederas e imitadoras de estructuras fractales todavía más antiguas y trascendentales. Nos referimos a las seguidas por el agua, primera fuerza creadora, tanto del bosque como de todas las criaturas entre las que estamos nosotros. Y fijaos, termina este artículo precioso, maravilloso, es muy extenso y os animo a que lo busquéis precisamente en su página www.joaquinaraujo.com y nos dice lo siguiente: si conseguimos un bosque de bosques, tendremos una humanidad más humana. ¿Y qué os parece si mientras que intentamos, a ver si lo conseguimos, conectar precisamente con Joaquín Araujo, que bueno, pues seguramente está muy ocupado, ya me lo comentó que tenía posiblemente en este momento una charla y que iba a intentar escaparse de ella. Bueno, pues vamos a intentarlo, pero hasta entonces lo podemos tener gracias a la magia de la tecnología. Y vamos a escuchar algunas palabras, algunas reflexiones de Joaquín Araujo sobre algunos aspectos que yo creo que pueden ser muy interesantes y que os van a hacer ver la importancia precisamente de aspectos que todos tenemos en nuestras manos para hacer mejor y más recomendable y más factible el vivir en armonía con la naturaleza. Por ejemplo, pues una pregunta que suele surgir: ¿podemos utilizar el coche de forma razonable? Pues escuchadlo y yo creo que no tiene desperdicio. España es el país europeo que más utiliza el coche sin necesidad. Concretamente, los datos revelan que el 75% de los coches en nuestro país circulan con una sola persona en su interior. Dado que el 30% de la contaminación procede de los coches y el transporte en general, resulta preocupante que en nuestras carreteras haya muchos conductores que utilizan su vehículo para recorrer distancias inferiores a los 3 kilómetros. Nadie ignora que estamos ante un grave problema cuya solución pasa por diseñar planes de movilidad adecuados y concienciar a la población. Pero todos los estudios reconocen también que este sector es muy refractario a cambiar sus hábitos.
En fin, aprovechando que estamos celebrando la Semana de la Movilidad Sostenible, intentaremos convencerte de que hay otras formas de desplazarse y que, como dejar de fumar, esto también es posible. ¿Se puede vivir sin coche en la ciudad? ¿Por qué nos resulta tan difícil prescindir de él? ¿Solo lo utilizamos porque es más lógico? Siendo conscientes de los problemas que nos acarrea, ¿por qué nos aferramos a él? ¿Hay soluciones para cambiar esta actitud? Y sobre todo, ¿encontraremos la fórmula de ponerlas en práctica? A lo largo del programa intentaremos responder a estas y otras preguntas con la intención, ahí es nada, de intentar cambiar las conciencias y, en definitiva, los hábitos y costumbres. Seguro que Emilio Menéndez, experto en el tema, nos puede ayudar a ello. Como seguro que nos puede ayudar Joaquín Araujo, que ha reflexionado sobre el tema y se ha fijado, como no, en los comportamientos de los animales. Fijaos, reflexiones y de fondo ese gran especialista al que igual estamos intentando entrevistar. Ya os digo que es, pues una pirueta porque concertamos la cita, nos atendió, gentilmente es poco, con un gran tacto y por supuesto pues con una persona de los medios que entendía perfectamente el mensaje que queríamos hacer precisamente con este mundo diferente, este programa, pero nos está costando muchísimo trabajo conseguir esa conexión. Pero vamos a escuchar, mientras tanto, precisamente algunas reflexiones maravillosas y sobre todo que nos pueden hacer de entender el sentimiento de esta persona, que pues sí, al final no podemos dar con ella y no os preocupéis que daremos esa entrevista en otra ocasión, pero sí un reconocimiento, que también se trata de eso, a la figura de personas que han luchado, que luchan y que están ahí al pie del cañón pues en pos de la naturaleza y sobre todo algo tan difícil como es que la gente nos entre en la cabeza que depende de todos nosotros mejorar pues ese legado que tenemos que dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Vamos a escuchar, si os parece, algunas reflexiones y algo maravilloso. Bueno, en realidad este espacio que yo llamo Animaladas porque me gusta y Joaquín, que está en serio, llama Curiosidades de la Naturaleza. Buenos días, Joaquín. Hola, Pepa. Buenos días. ¿Puedo proponer yo mi nombre para las tertulias? A ver. Bueno, a mí el que más me gusta, la verdad es que no se puede usar porque es italiano, pero a mí la palabra chiacchiera, que es la charla. Hombre, yo esto da saltos de alegría en el control, fíjate. No. Me encantaría, pero bueno, por acercarme a lo que uno prefiere, ¿te imaginas llamarle a la tertulia gorjeos? Gorjeo, bueno, y los contertulios serían gorjeadores. O trinadores. Bueno, venga, me parece muy difícil, Ya. Pero tenía que haber de todo un poco en el arca de Noé, que es este programa. Aquí tú sabes que este fin de semana no es para nosotros un fin de semana cualquiera, porque iniciamos la 10ª temporada. Tampoco lo es para muchos animales que comienzan ahora sus viajes a menudo de miles de kilómetros. Hoy queremos conocer con más precisión cómo, por dónde y hacia dónde se desplazan los seres vivos más inquietos, más viajeros, ¿no? Las aves. Y eso me recuerda el título de esa película tan hermosa, Nómadas del Viento. ¿De dónde salió ese título, Joaquín? Es un poquito de autobombo, tengo que reconocerlo. Bueno, deberíamos comenzar quizás por un motivo más modesto, pero de verdad que esto sí que es una satisfacción enorme. Es absolutamente inusual que un autor le deje cambiar el título de su obra a alguien, pero cuando se fue a estrenar en el ámbito mundial, la verdad, porque el estreno mundial de Nómadas del Viento se llevó a cabo en el Festival de Cine de San Sebastián en el mes de septiembre del año 2002. Sí, bueno, me acuerdo. Pues como yo participé, tuve el enorme honor y bueno, desde luego oportunidad profesional de las más destacadas en mi trayectoria cinematográfica de dirigir a la unidad española que participó en la película más importante que se ha hecho en la historia sobre las aves y sobre todo sobre de las aves. Yo le pedí a Jacques Perrin, que es el director de esa película, que es el que se tiene que llevar los honores, que me dejara no llamarle el pueblo migrador,
para el área de habla hispana, sino cambiarle el nombre por Nómadas del Viento, y lo aceptó. Por lo tanto, pues el nombre de la película es mío, lo tengo que decir así de claro. Es un título y estupendo, además, tan sugerente. y además, pues a partir de ahí, pues pudimos hacer una auténtica campaña de divulgación de lo que era el viaje de las aves. Por lo tanto, algo muy fresco, muy vinculado a septiembre, como acabas tú de marcar, y desde luego de todo lo que hacen los animales, seguramente es lo que más merece la palabra proeza. Proeza. Yo te iba a preguntar por qué has elegido precisamente esta semana para comentarnos las principales curiosidades de las migraciones de las aves, pero... Porque nuestro país es protagonista absoluto en este momento. Fíjate, Pepa, te doy un dato tan sencillo como lo que he visto desde el control de la puerta de la casa de la radio hasta la entrada a la casa de la radio. Son poco más allá de 150 metros. Bueno, pues había 2 nómadas del viento. Había 2 especies justo en los jardines de esta casa que no están normalmente nada más que a lo largo del mes de septiembre. El mosquitero musical, que por cierto es uno de los verdaderos prodigios de la naturaleza, y enseguida explicaré por qué, y el papamoscas cerrojillo, este nombre tan complicado y tan... Papamoscas cerrojillo. Sí, bueno, pues son 2 aves que hace 8 o 10 días pues estaban en Bélgica, Alemania, Holanda, Suecia, y que ahora mismo se están dirigiendo hacia el sur, pero todavía es más importante en nuestro país porque cuenta con el gran embudo, con el gran puente que enlaza ni más ni menos que 2 continentes, que además son los 2 continentes que tienen más superficie sólida en esta parte occidental del planeta. Y bueno, tan espectacular es la función del Estrecho de Gibraltar, que está considerado como el mejor observatorio de aves del mundo. O sea, contamos con el mejor observatorio de aves del mundo, así de claro, Pepa. Caramba. ¿Cuántas aves se aventuran en estos largos y peligrosos desplazamientos, Joaquín? Pues fíjate, te tengo que dar 3 cifras. La primera, a escala mundial, se estima que como mínimo 20.000 millones de pájaros. 20.000 millones. Los que se mueven, pero podemos estar simplemente aproximándonos. Podrían ser 4 o 5.000 millones más, a lo mejor 4 o 5.000 millones menos de aves. Las migraciones suceden en todos los continentes y en todas las zonas oceánicas del planeta, incluso en las polares. Por tanto, compete a las 9.200 y pico especies de aves que hay en el mundo. La mitad, por lo menos, se mueven de forma muy considerable, y todas se mueven. Es decir, que aunque sea un poquito, todas viajan. Pero, desde luego, la mitad de las especies del mundo son nómadas del viento, de amplio espectro, amplio radio, de largo recorrido, como se quiera decir. Esa es la cifra mundial. En nuestro ámbito, que sería el viejo mundo, literalmente Europa, se estima que como mínimo son una cuarta parte de esa cifra, unos 5.000 millones de aves. Sí. Pero fíjate que en la península ibérica la estimación es que los que se mueven dentro de los... Bien, amigos, ahí teníamos esa pequeña entrevista que estaba realizando una compañera nuestra, Joaquín Araujo, precisamente hablando de algo tan maravilloso como son las aves migratorias en ese Nómadas del Viento. Sin duda, una de nuestras recomendaciones de hoy, ese documental precioso. Podéis adquirirlo tanto en tiendas como en videoclubs, también lo tienen, este Nómadas del Viento, y seguro que os va a encantar. Estamos casi finalizando nuestro programa, pero antes os tengo que hacer algunas recomendaciones de libros en torno a este gran amante de la naturaleza y defensor de la naturaleza. Pero de la naturaleza de todo tipo. ¿Y por qué os digo esto? Porque también ha prestado muchísima atención a lo que es los cultivos de la tierra, nuestra esencia, la esencia de La Mancha y, cómo no, la esencia de Almagro, los agricultores, los ganaderos, la gente que trabaja, que ha luchado por ese medio ambiente y que también sabe de su importancia y de su cuidado. Por ejemplo, Joaquín Araujo nos plantea un libro que yo creo que es magnífico. Va por la 3ª edición,
Cultivar la tierra. Otro libro que, bueno, yo creo que los títulos de los libros de Joaquín Araujo es que van muy, muy acertados. Por ejemplo, La naturaleza, nuestro lujo. Otra recomendación, pues muchísimos libros en torno a nuestro país, a España, España natural. Fijaos, un especial sobre un río que nosotros tenemos muy cerquita, Guadiana, río silencioso. O un libro, bueno, pues que nos puede venir muy bien, La ecología contada con sencillez. Un libro de sonidos muy relacionados con nuestro programa y con la radio, Ecos lógicos, para entender la ecología. Ya os he comentado antes que Joaquín Araujo se ha volcado en todos los aspectos de cada uno de los elementos de esta naturaleza nuestra. Por ejemplo, el agua es uno de sus grandes protagonistas. Hay 2 libros que yo os destaco. Uno de ellos se titula tal cual, Agua. Y otro maravilloso, El agua, sorbos de vida. Fijaos, en cuanto a la tierra, las raíces de la tierra. O ese Brasas de vida, parques nacionales de las Islas Canarias. Bueno, y un libro maravilloso, simplemente con echadle un vistazo a las fotografías. España desde el aire. Y por supuesto, uno de los grandes protagonistas en la vida de Joaquín Araujo, El bosque, la sonata del bosque. Pues ahí, amigos, habéis tenido algunas recomendaciones de las muchísimas que podríamos hacer. La verdad es que no nos faltaría programa y seguro que vamos a tener, ya os digo, esa entrevista que hoy ha fallado, pero que el próximo programa tal vez, porque no vamos a intentarla. Una entrevista en la cual nos va a aportar muchísimos aspectos de esta persona que hemos conocido hoy, pues Joaquín Araujo. Ojalá se pueda cumplir. But they gagged his daughter and bound her to the foot of her narrow bed. 2 of them nailed to the casement with muskets at their side. There was death at every window, hell at one dark window. For Bess could see through the casement the road that he would ride. They had tied her up to attention with many a sniggering jest. They had bound a musket beside her with a barrel beneath the breast. Now keep good watch, and they kissed her. She heard the dead man say, look for me by the moonlight, watch for me by the moonlight. I come to thee by the moonlight, though hell should bar the way. Estás escuchando Un Mundo Diferente. Y así, con esta sintonía, llegamos de nuevo a puerto, llegamos de nuevo a ese recoveco de la naturaleza que nos oculta y que al mismo tiempo nos protege de todas las inclemencias, no naturales precisamente. Eso sí, vamos a desembarcar, vamos a llenar de pertrechos de nuevo nuestro barco y la próxima semana, ya sabéis, una nueva singladura de Un Mundo Diferente, conociendo a personas, conociendo casos, situaciones y momentos que nos hacen ver la importancia y el respeto que debemos a nuestra madre tierra.
Hoy el gran protagonista ha sido Joaquín Araujo. Lástima que nos haya fallado esa entrevista en directo, pero bueno, las cosas de la radio son así. Otro personaje más para nuestro gran club de amigos de un mundo diferente. Ya sabéis, hemos hablado de James Goodall, volveremos y tal vez nos centraremos un poquito también cuando hablemos con Joaquín Araujo de ese, un proyecto maravilloso que yo creo que tiene mucho de respeto.